Hola, Carol. Hola Edier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Qué bueno. Oye, Carol, prepárate ¿Para qué me tengo que preparar? para el primer Congreso Misionero Nacional de los Hermanos Menonitas. ¿Sabías algo acerca de esto? No sabía. ¿Me podrías contar más, por favor? Claro que sí. El tema que se va a tratar es redescubriendo la misión. Vamos a tener unos conferencistas que ni te imaginas. Además, vamos a tener un espacio de talleres donde todos podremos contar cómo se vive la misión en nuestros territorios. ¿Y qué día será el congreso? Será el 28, el 29 y el 30 de octubre a las 7 p.m. Vale, Edier, muchísimas gracias por tu información. Nos vemos en el congreso. Dios te bendiga. Vale, Carol, nos vemos ahí. Dios te bendiga. Hey, buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos, un programa que hemos creado para todos ustedes, donde hemos tocado diferentes temas. Queremos abrir este espacio para tocar un tema y un libro en específico de la Biblia que ha sido mitificado muchas veces, mal interpretado. Nosotros queremos hablar un poco más sobre él, y es el libro de Apocalipsis, y le hemos titulado en estas sesiones. Vamos a tener 4 sesiones. Esta es la primera de 4 sesiones de Apocalipsis. Le hemos nombrado La Puerta de Esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza. Y por supuesto tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en el programa, quien estrenó este programa también con nosotros. Y sin más preámbulos, quiero presentar al pastor Francisco Mosquera. Pastor, ¿cómo está? Saludos, Brian. Saludo la iniciativa, saludo el programa Creciendo Juntos. Y bueno, qué bueno que podamos dialogar un poquito sobre el tema de la apocalíptica. A mí hoy me corresponde hacerle una introducción a este libro, y lo primero que quiero mencionar, ya entrando en materia, es que el libro de Apocalipsis es un libro salido de la prisión. Fue escrito en el año aproximadamente 96 después de Cristo, en la isla de Patmos, en una ola de persecución liderada por el emperador Domiciano. Y en ese contexto, allí Juan escribió este maravilloso libro, esta maravillosa revelación. También podemos decir que es un libro de profecías. Daniel y Apocalipsis deben estudiarse juntos, porque el uno es la contraparte y el complemento del otro. Apocalipsis también ha sido llamado el Daniel del Nuevo Testamento. La palabra profecía aparece 7 veces en él, por lo tanto, lleva el sello de profecía. Y la profecía, recordemos que es prácticamente una historia anticipada. También podemos decir que este libro es un libro de bendiciones. Este libro termina con una bendición espectacular. Y las palabras bendición, bienaventurado, aparecen unas 7 veces en el Apocalipsis. Este es un libro que debe ser entendido. Debemos estudiar este libro relacionándolo con otro. Apocalipsis tiene unas 300 alusiones a otras partes de la Biblia. No podemos interpretarlo solo desde el mismo libro, sino junto con toda la Biblia. Como decía ahorita, el libro también es un libro de esperanza. El Apocalipsis
Su mensaje es claro e inequívoco del triunfo del bien sobre el mal. Este libro tiene además un plan. Juan habla de cosas como las cosas que he visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. También dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, como dice en el el capítulo 1, versículo 11. Lo que ves, todo eso lo dicen 12 veces. Este libro es de mucha numerología, de símbolos, y tampoco podemos verlo como un libro compuesto solamente de símbolos indescriptibles. Contiene un plan digno y sobre todo recordando que es el Espíritu Santo quien inspiró a Juan y que permitió que Juan tuviera estas visiones donde él se le había permitido escribir. Por ahí vemos antes con Pablo, que él dice que subió hasta el tercer cielo, que no sabe de qué forma, pero subió hasta el tercer cielo, pero no le fue permitido escribir las cosas que él vio. En cambio aquí, en Juan, podemos ver que a él se le permitió y le decían, escribe todo lo que ves, todas las cosas que oyes, todas las cosas que son, las cosas que han de ser. Y es bien interesante. Y quiero también hablar un poco de la formación o la conformación del libro para que lo vayamos entendiendo mejor. Y es, primero, Juan empieza explicando en los primeros capítulos la forma en que recibió la revelación de Dios. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 1 al 20. Luego, él va registrando los mensajes específicos de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Después, vemos una visión ya divina del cielo, que lo podemos ver entre los capítulos 4 y 8. Después viene el futuro surgimiento de la maldad que culmina en el anticristo. Y también vemos la victoria final, que lo podemos leer entre los capítulos 17 al 20. Y finalmente, en los capítulos 21 al 22, vemos la nueva Jerusalén, donde todas las cosas son hechas nuevas. Sin duda, Apocalipsis es un libro fascinante, misterioso, lleno de números y de símbolos. No obstante, el punto central es la victoria y eterna del bien sobre el mal. En él vemos a Jesucristo Rey regresando con poder y por otro lado al mismo Jesús reinando en el cielo con poder junto con sus elegidos para siempre. No podemos desconocer tampoco que el Apocalipsis también es un libro de advertencia a los creyentes y donde se revela plenamente la identidad de Cristo, el Cordero Inmolado. Yo me atrevería a describir este libro como el Neogénesis, donde vemos que no es el final de todo, sino antes el recomienzo de una eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesús, en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, ni maldad, ni enfermedades, ni ningún tipo de oscuridad, donde más bien podremos alabar a nuestro Creador eternamente y donde hemos culminado su plan de redención. Hay muchas posturas sobre este libro también en las cuales muchos eruditos divergen. Lo claro es que, aunque el día y la hora solo la sabe el Padre, así como una madre en embarazo empieza a tener dolores y que cada vez que se acerca el día, los dolores aumentan, la realidad mundial actual, como vemos, pestes mundiales, rumores de guerra, hambres, Mateo 24, por lo menos Jesús mismo lo cita, o en 2 Timoteo 3:2, también lo podemos ver cuando dice corazones amantes de sí mismos y del dinero. Todos son
señales, y estos nos empiezan a regalar esas señales donde podemos asegurar que el fin de los tiempos está más cerca de lo que parece. Este libro debe fortalecer a la iglesia a continuar la labor encomendada, sin importar las circunstancias, demostrando el amor que Cristo nos ha dado de manera tangible en la sociedad, llevando este mensaje de esperanza. Vayamos donde vayamos, haciendo discípulos que hacen otros discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, concluyo diciendo que a Él, de Él y para Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos, Señor, que vengas pronto. Te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos entender un poco más este libro tan maravilloso de esperanza. Señor, yo te pido por el pastor Francisco, quien nos va a dar estas sesiones. Te pido, Señor, que seas tú iluminando nuestras vidas, corrigiendo lo que tengas que corregir y sobre todo dándonos más fe, Señor, para poder seguirte a pesar de las situaciones que vengan, Señor. Oramos en tu santo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, ya hablando de este tema, continuando, entonces usted tiene la palabra. Adelante. Bueno, y este es un espacio que me parece que ha enriquecido mucho la comunidad de fe que escucha cada lunes el programa. Así que nuevamente gracias, Brian y demás hermanos, por la iniciativa de que la escritura salga de las cuatro paredes y podamos discernirla juntos. En cuanto al tema el Apocalipsis, pues es sabido que es un libro discutido, algunos le tienen pavor, otros lo disfrutan, algunos lo discuten, lo que quieran. Pero celebro también que la escritura termina con el libro de Apocalipsis presentándonos una nueva generación, una nueva creación. Por tanto, el libro se convierte en libro de la esperanza para el viviente. En este caso, yo quisiera proponerles que abordemos 4 ejes temáticos del libro y que el libro nos sirva para afianzar nuestra fe, nuestra convicción, pero también nuestra esperanza. Más que para la discusión del significado de cada cosa, ese no va a ser el objetivo. Si es que miremos la iglesia frente a los poderes humanos, primer bloque. Luego que miremos la iglesia frente a los poderes satánicos. Que podamos revisar un poquito la iglesia frente al devenir del tiempo, el futuro mediato e inmediato. Y que finalicemos con un tema que tenga que ver con la iglesia en la eternidad, el futuro glorioso de la iglesia. Eso es el llegar a casa. Así que de esas perspectivas les propongo que abordemos un poco la charla. La esperanza. La Real Academia Española define la esperanza como el estado anímico que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En la doctrina cristiana, podríamos decir que es la virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido a sus fieles. Por tanto, la esperanza es un estado de fe, es un estado de ánimo, es un estado basado en la expectativa, resultado favorable de las relaciones con los eventos y circunstancias de la propia vida en el mundo, pero que siempre estamos esperando que se dé. Con eso en mente, de lo que es la esperanza, pudiéramos nosotros abordar el tema de hoy. La iglesia frente a los poderes humanos. Así que debemos tomar el Apocalipsis, los capítulos 1, 2 y 3. Y enmarcarnos en estos capítulos para que pudiéramos entender la iglesia frente a los poderes humanos.
Pero antes digamos algo sobre lo que pasó en el Edén. Sabemos que el hombre entregó el poder que Dios le había conferido a Satanás, el diabolus o diablo o engañador, serpiente antigua, y eso fue el engaño, entregar lo que Dios le había dado al enemigo de Dios, por tanto al enemigo del hombre. Entonces la historia veterotestamentaria, la historia del Antiguo Testamento, va a desarrollarse en esa lucha del hombre queriendo llegar otra vez a Dios. Las religiones, los dioses, los mitos, etcétera, etcétera. En ese contexto, Dios va a llamar a un pueblo para nuevamente reiniciar su plan salvífico para la humanidad. Todo eso se da en el Antiguo Testamento, es decir, la mayor parte de la historia del hombre la hemos pasado en esa lucha del hombre querer llegar a Dios vía religiones. Hasta hace 2000 años vino el Cristo y vino diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Y este Cristo indica claramente, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino. De manera que después de la venida de este Cristo, arranca la era eclesial, nuestra era, y la era de la iglesia arranca con sufrimiento. Note, el hombre termina expulsado del paraíso y empieza a sufrir. Y cuando se inaugura la era de la iglesia empieza a sufrir. Y es en ese contexto de sufrimiento donde Dios revela a Juan, el apóstol Juan, tal vez el único que quedaba vivo, la visión del Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis tiene un mensaje claro para el sufrimiento y por eso es el libro de la esperanza. Tiene un mensaje claro para 7 iglesias que se habían formado en el Asia Menor, hoy Turquía. Estas 7 iglesias a las cuales Juan dirige el mensaje son iglesias que se han formado en medio del sufrimiento, en medio de las huidas, de las diásporas, en medio de los éxodos, de las persecuciones, y en medio de las culturas, de los imperios, de los gobiernos, déspotas, tiranos. Y es en medio de ese contexto donde Juan va a dirigir el mensaje a 7 iglesias cristianas. De allí que él intenta describir la visión que él recibe. Resaltemos que Jesús tiene en la visión de Juan una gloria, y esa gloria es trascendental, pero procede del mismo Jesús. De manera que la iglesia, en todo su tiempo de sufrimiento, ha pagado un precio bien alto a través de la historia. Estamos diciendo entonces que para el mundo Jesús es la luz del mundo. Para Israel, Jesús es el sol de justicia. De hecho, así termina el Antiguo Testamento. Nacerá un sol de justicia. Malaquías 4:2 nos señala eso. Y para la iglesia, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. De manera que Juan lo que está intentando mostrar en el Apocalipsis es que esta gloria del Cristo se va a reflejar en estas 3 dimensiones. Para el mundo es la luz, para Israel es el sol de justicia y para la iglesia es la estrella resplandeciente de la mañana. Con ello en mente, miremos los 4 problemas que vivían nuestros hermanos mayores en el primer siglo. Cualquier ingenuo puede llegar a pensar que la iglesia comenzó y que era muy rico porque conocieron a Jesús, a los apóstoles y a los padres de la iglesia. No, no era así. La iglesia experimentó 4 grandes problemas en el primer siglo. En primer lugar, y eso está reflejado en todo el libro de Apocalipsis, estamos hablando del libro de Apocalipsis.
En primer lugar, participar de los gremios económicos y comerciales de Asia Menor era muy complicado, porque implicaba que tenían que adorar a las deidades o eran excluidos del sistema económico. Es decir, si no participaban en la adoración a los dioses, a los reyes, a los césares, la iglesia, los hermanos y hermanas, no podían comprar ni vender. Entonces, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar una marca que está directamente relacionada con el comercio, el 666, con comprar y vender. Si los cristianos se negaban a eso, pues eran excluidos. Y eso es lo que nos está reflejando Juan desde el momento y a través de la historia hasta que esa marca sea físicamente puesta. Ya hoy es muy fácil entender eso por la tecnología. La segunda dificultad que tenían los hermanos que tenían que experimentar constantemente era la presión religiosa por parte del judaísmo. Es decir, como ellos, muchos hermanos salían de las iglesias, de las sinagogas y controvertían la base de la sinagoga, que era la base de la ley, pues eso les incurría problemas. Y es como hoy, ¿no? Como quienes huyen de las iglesias comerciales y luego los pastores los satanizan porque dejan esta ruta, este camino. Eso tuvieron que vivir los hermanos. Lo tercero que tuvieron que vivir fue la presión que comprometía la verdadera fe de los cristianos. Y eso venía del gobierno, del imperio romano, quien demandaba que los cristianos adoraran al emperador y a los dioses romanos o iban al circo. Los cristianos serios se negaban y preferían morir que adorar al emperador. Eso nos recuerda la experiencia de Daniel, sus 3 amigos. Y en cuarto lugar, una presión venía de parte de los cristianos desobedientes, y eso es lo que nos marca los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde Dios habla a las 7 iglesias y a cada una les hace un reproche, una advertencia y un reconocimiento. Esos 4 elementos tenían que vivir los hermanos frecuentemente en el contexto donde se escribe la carta del Apocalipsis. Ahora, Brian ha mencionado el principio central del Apocalipsis. ¿Cuál es ese principio central? El mensaje central del Apocalipsis es, número 1, informar a las 7 iglesias de su posición en Cristo. Es decir, un cristiano tiene que tener una posición. Nuestra posición es que estamos debajo de la autoridad, del dominio, del gobierno de Cristo. Eso es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Al igual que él sufrió y salió victorioso, las iglesias tienen que entender que van a sufrir, pero que también saldrán victoriosas en la causa de Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis es muy importante hoy. No lo podemos ver como un libro fetichista, caótico, un libro de la terminación. Bueno, Apocalipsis sí nos marca la terminación de la era humana sobre la tierra. Amén, gloria a Dios por eso. Pero tiene un propósito. Y es que entendamos, quienes hemos creído en Cristo, cuál es nuestra posición como cristianos. Y ese tema se va a desarrollar en todo el libro. En segundo lugar, el propósito del libro es que nosotros necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en la soberanía de Dios. La soberanía de Cristo y la soberanía del Espíritu de Dios. Bueno, debido a que Cristo fue muerto y resucitó otra vez, resucitó de entre los muertos, Apocalipsis va a decir que Él es el león de Judá, Él es el conquistador, Él es el victorioso. Él ha conquistado al maligno. Por tanto, sus seguidores que han recibido toda la enseñanza de Él tienen que tener esperanza. Él es el soberano, Él es Dios, Él es Cristo. Es el Todopoderoso. Así que las iglesias
podemos descansar en la soberanía de Dios en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de las falsas enseñanzas. Las congregaciones necesitamos confiar en el poder de Dios. Y hay muchas iglesias que hoy están sufriendo persecuciones. La iglesia del primer siglo lo vivió. Tratos y pruebas severas. Y eso nos puede llevar a la idolatría, fetiche, a refugiarnos en lo que vemos, o convertirnos en parte de este sistema mundial que nos presiona, nos aplasta y nos define cómo debemos ser. Pero en lugar de eso, en Apocalipsis va a mostrar que los creyentes tienen que confiar sus necesidades a la mano del soberano Dios. Este es un libro fantástico por eso. Ahora, repasemos un poco el contexto de la iglesia del primer siglo. Todos hemos leído algo sobre Roma y el imperio y Nerón. Nerón reinó posiblemente en el año 54 al 68 después de Cristo y fue conocido por ser un emperador bastante brutal. Él también fue conocido por perseguir a muchas personas de diferentes formas, no solamente a los cristianos. Por ejemplo, Nerón mató a miembros de su propia familia, incluso se dice que mató a la mamá. Probablemente fue el primer emperador romano que realmente persiguió a los cristianos de manera implacable. Ahora uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cómo lo hizo? Hay un historiador llamado Tácito quien nos dice que algunos cristianos fueron cubiertos de brea, y luego eran prendían candela, de manera que ellos ardían. No adorar al emperador implicaba arder. Este Nerón fue uno de los que cuando querían iluminar la ciudad, como no había la luz eléctrica que tenemos hoy, él quería iluminar la ciudad, entonces ponía mucha brea en el cuerpo de los cristianos, los ponía en árboles y los prendía. Entonces la ciudad se veía como un árbol de Navidad. Este fue un hombre cruel. Otros cristianos fueron puestos dentro de pieles de bestias y con ellos alimentaban a los animales. Y se dice que también algunos fueron clavados en cruces, muchos. Incluso el apóstol Pedro se dice que fue clavado en cruz, en esta forma de cruz, y murió boca abajo. Así que tenemos emperadores del primer siglo realmente inhumanos. Y parte del cristianismo, llegando aquí, tenemos que decir que parte del cristianismo es sufrir. Por tanto, este Dios soberano, en medio de las pruebas, nos llama a tener confianza. Así que Apocalipsis es un libro de confianza. Bueno, otros historiadores y el mismo libro de Apocalipsis explican que los cristianos que vivieron en estas ciudades enfrentaron también muchas tentaciones, presiones que trataron de desviarlos de la verdadera fe, que ese era el objetivo del imperio y de muchos otros ataques. Como muchos cristianos de cada época, ellos tuvieron que resistir una presión muy, muy fuerte. Y eso es muy interesante. Y otra vez, tengo que celebrar que podamos hablar de Apocalipsis, Brian. Porque los cristianitos de hoy, frente a cualquier situacióncita, o se van de la iglesia o se retiran de la fe. Eso no es cristianismo. El cristianismo implica entender el reino de Dios, sufrir por el reino de Dios, pero saber que hay una ciudad donde vamos caminando. Muy bien, los escritores del Nuevo Testamento también nos dan muchos consejos prácticos acerca de cómo lidiar con el juicio y el sufrimiento en nuestras vidas. Esto lo vemos claro en el libro de Apocalipsis. Y el libro nos desafía a tener ánimo, a superarnos, a ser fieles en medio de la gran presión y no negar nunca a Cristo Jesús, no negar nunca nuestra fe. O simplemente para poner en problema nuestras vidas. Ustedes saben que tenemos
ataques sexuales, laborales, dioses y señores que se quieren imponer y robar nuestro tiempo, nuestra fe, nuestra confianza. Bueno, aquí es donde el libro de Apocalipsis es importantísimo para que sepamos dónde estamos parados. Y esto nos lleva a un elemento muy importante. Los hermanos de la iglesia del primer siglo tenían comunión los unos con los otros, muchas relaciones, fuertes relaciones, y eso es muy importante para los momentos de crisis eclesial, de persecución. La importancia de la comunión, no solamente en el momento de la adoración, en el culto, sino en el estímulo a compartir los bienes, a compartir nuestra economía con los que sufren. Este sentido de seguridad viene de estar juntos, reunidos como pueblo de Dios, viviendo y sufriendo. Pablo es el que va a decirnos que si un miembro del cuerpo sufre, todos debemos sufrir con él. Eso es lo que hace verdaderamente el pueblo de Dios, unirse y enfrentar las dificultades que va a encontrar en esta tierra, que este no es su ciudad final. De manera que el creyente es una persona de valor, de ánimo. En términos coloquiales diríamos, un creyente es un berraco, porque él tiene el poder del Espíritu Santo, por eso es una persona fuerte, con coraje. Y muchos de nuestros hermanos han perdido la vida de manera cruel y la están perdiendo. Tenemos que orar por la iglesia sufriente, tenemos que orar por ellos. Otra cosa que vemos como recurso en el libro de Apocalipsis en particular son estos cantos de lamentos que encontramos en el libro, ¿no? Y también se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos antiguos. Vemos en las palabras de Jesús el mencionar, por ejemplo, el Salmo 22. Yo gusano soy y no hombre. Pero también encontramos algunos himnos de mucha victoria, de mucha fuerza en el libro de Apocalipsis. Y encontramos también en este libro, además del canto de lamentos, de himnos de fuerzas y de valor, frases como ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, los mártires sufrirán? ¿Cuándo, Señor, vendrás y traerás liberación a tu pueblo? Ese hasta cuándo es un cántico de que yo creo que vendrá. Así que el lamento se trata de un sentido de justicia. Ya sabemos que ese sentido de justicia está basado en el carácter de Dios, porque Dios es justo. Todos cuestionamos las circunstancias injustas y anhelamos la liberación y la salvación. Así que vemos en la comunión de los creyentes, en el lenguaje del lamento, dos recursos importantísimos para estos tiempos. Dos recursos prácticos para enfrentar el juicio, el sufrimiento, las calumnias, las persecuciones, las tentaciones, etcétera, etcétera. El estar juntos nos ayuda a superar estas barreras. ¿Verdad que nuestros hermanos eran perseguidos por los judíos, eran perseguidos por Roma y eran perseguidos por otras religiones y por otros países, por el sistema económico, político, etc. Y en ese contexto es donde Juan va a escribir el libro de Apocalipsis con unas claves y con un lenguaje muy particular, nombres, señales, momentos, etcétera, etcétera. Digamos algo más sobre Dionisiano. Dionisiano era claramente un gobernante, parece que fue después de Nerón, cruel desde su más profundo ser, ¿no? Los cristianos encontraron mucha desaprobación en él, de manera que cuando ellos rehusaban la pretensión de Domiciano de ser Dios, y los cristianos se oponían a eso, Dionisiano los colgaba, los exaltaba, una cosa bárbara que no vale la pena traer aquí. Pero este Dionisiano dijo, yo soy Dios, ustedes tienen que adorarme a mí como Dios. Y
Y él decía, Dios demanda, nuestro Dios demanda. De manera que esa era una forma de saludar, como nosotros decimos hoy, Dios te bendiga. En aquel tiempo, la gente se saludaba con el saludo que Dionisiano había impuesto. Nuestro Dios demanda. Y también él decía, solo tienen que adorarme a mí. Hay una palabra en latín que es Deus et Dominus Noster. Eso es nuestro Dios y nuestro Señor. Y es interesante porque esa misma palabra la usa a Tomás cuando negó a Jesús y aparece el Cristo y le dice, mete tu mano. Y Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Esas mismas palabras quería Dionisiano que los cristianos usaran para venerarlo a él. Los cristianos se opusieron y obviamente pagaron con sus vidas. Dicho eso, mencionado ese contexto para que entendamos dónde se marca el libro de Apocalipsis y por qué está en claves, por qué está con tantas figuras que nunca los teólogos se van a poner de acuerdo, menos nosotros aquí, este no es el espacio. Pues miremos un poco la experiencia de Juan. En Juan, en el Apocalipsis, vamos a encontrar varios amén. Y vamos a encontrar la ratificación de que yo soy Jesús. Exactamente la misma palabra que el Cristo menciona en el huerto. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. O la palabra de Moisés en el desierto. ¿Y cómo le digo al faraón quién eres tú? Y Yahvé va a decirle, yo soy el que soy. Estas mismas palabras las vamos a encontrar en el Apocalipsis. La ratificación de que yo soy el que soy. En Apocalipsis 1, 5 y 6 usted va a encontrar la frase al que estuvo muerto en la cruz. Al que vive por los siglos de los siglos en 1:18. Ese que vive por los siglos de los siglos es un tono de esperanza para hoy. Cuando el mundo tiende a nublarse, el país está complicado. Recordemos que Él vive por los siglos de los siglos. Vivió en el siglo de los primeros cristianos y vive en este siglo. Vivirá por siempre. Vamos a encontrar esa ratificación de que yo soy el que soy, porque Él dice que Él viene en gloria, en 1:7. Ese es un tono de esperanza para el futuro. También el texto nos muestra 3 doctrinas cardinales en los amenes que menciona Juan. 3 doctrinas cardinales. La primera doctrina es que Él murió, y a eso hay que decirle amén. La segunda es que Él resucitó y vive, y a eso hay que decirle amén. Y la tercera doctrina cardinal es que Él viene otra vez. Por tanto, Juan, no temas. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Si Él viene otra vez, entonces Juan, no temas. Ya el Cristo les había dicho, no teman los que matan el cuerpo. Y ellos estaban dispuestos a pasar por eso. Así que mi estimado oyente, hermano y hermana, Apocalipsis es el libro de la esperanza y no del miedo, no del pánico, no del pavor. Yo he tenido amigos que no se atreven a abrir la Biblia porque ahí está Apocalipsis y le tienen pavor siendo cristianos. Terrible miedo a Apocalipsis. No. Con lo que hemos mencionado, hemos querido poner en contexto y desmitificar el concepto de miedo de Apocalipsis. Libro de esperanza. Ese libro nos va a mostrar el drama humano sobre la tierra, nos va a mostrar la historia del humano sobre la tierra, el sufrimiento, y aquí estamos hablando ahora del sufrimiento de la iglesia del primer siglo. Siglo tras siglo la iglesia ha sufrido, pero se ha mantenido fiel. Y a eso hay que decirle amén. Entonces, volvamos a las iglesias que se mencionan en el capítulo 3. Si ya tenemos un entendimiento más amplio de por qué se escribe el libro en clave, y por qué está así, y qué es lo que estaba pasando. A lo largo de la historia, el cristianismo ha tenido iglesias, incluso se dice que en la era cuando se perdió la iglesia, 1200 años después de Constantino, hasta la Reforma, se dice que habían reductos de iglesias.
Pero siempre las iglesias han tenido las mismas características que tienen las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, a las que va dirigido el mensaje de Juan. Por tanto, ese mensaje de Juan es dirigido a las iglesias en todo tiempo, en todo lugar, porque generalmente vivimos lo mismo. Entonces vamos a encontrar iglesias que dejan su primer amor, como Éfeso. Vamos a encontrar iglesias que sufren persecuciones, como Esmirna. Vamos a encontrar iglesias de prácticas mundanas, como Pérgamo. Vamos a encontrar iglesias culpables de falsas enseñanzas, como Tiátira. Vamos a encontrar iglesias laxas, tolerantes con el pecado, como Sardis. Iglesias con poca fuerza espiritual, como Filadelfia. Congregaciones que niegan con su práctica que el Señor de la iglesia es el Cristo, y entonces el Señor de la iglesia es fulano de tal. Entonces yo soy de la iglesia de fulano de tal, porque esa es una iglesia superior a las demás iglesias. Entonces, esta forma de comportamiento particular en las congregaciones ha existido y existe. Así que Apocalipsis es pertinente para las iglesias de hoy en virtud de esas relaciones, comportamientos, acciones y actitudes que profesamos. Vamos a encontrar también en el libro, en este capítulo 2 y 3, en estas 7 iglesias mencionadas y sus particularidades, algunas advertencias, ¿no? Y la advertencia siempre está dirigida a la corrección, para que vuelvan a la esperanza gloriosa, porque el contagio de la iglesia con el mundo para Jesús es nauseabundo, es tétrico. Por eso Jesús a tiempo envía mensajes a las iglesias de Asia Menor. Llama la atención eso porque las iglesias de Asia Menor, mire, Turquía está en medio de Asia y Europa. De verdad que las iglesias aquí ya estaban tomando rumbo hacia el mundo occidental. Y lo que Dios está corrigiendo desde el Apocalipsis fue lo mismo que corrigió en Hechos 5, cuando empiezan a robar allí a Ananías y Zafira. Dios corrige eso de una vez. Entonces, como estas iglesias tienen que trasladarse a Occidente hasta llegar a nosotros hoy, Dios empieza a decirle, miren, tienen que corregir esto, para que la iglesia desde su comienzo no se desforme. Pero también hay un elogio a cada congregación, ¿no? Eso es, manténganse, permanezcan, tengan ánimo, lo están haciendo bien, van a tener un premio, permanezcan fieles. Es muy bonito cuando entendemos el mensaje a las 7 iglesias desde el error de cada uno, desde la corrección de ese error, pero también desde el estímulo, desde el ánimo, desde el aplauso a lo que está bien. Hoy tenemos también este tipo de iglesias, también estos tipos de personas en nuestros contextos, y tenemos que lidiar con eso. Nada que una manera de conclusión de esta primera entrega de la iglesia frente al poder humano, tendría que decir que Apocalipsis fortalece la esperanza, que Apocalipsis es el triunfo del bien sobre el mal, que el poder humano siempre ha querido aplastar la iglesia, eliminarla. Yo tengo mis lecturas con respecto a la apertura de algunos movimientos políticos y algunos gobiernos y gobernantes en este momento con respecto a la iglesia. Yo tengo mis lecturas y mis reservas. Me parece que deberíamos mirar eso bien. El poder humano siempre ha querido, desde el huerto del Edén hasta hoy, aplastar la iglesia de Jesucristo. La iglesia que no se ha dejado aplastar ha tenido que pagar, incluso con su propia vida, el permanecer fieles y el permanecer firmes. Y el llamado es que los cristianitos de hoy volvamos a ser cristianos robustos, maduros, y que podamos estar dispuestos no solamente a dar la otra mejilla,
sino a entender que el cristianismo implica sufrir en la defensa de una visión de reino, de esperanza. Entonces, ¿por qué decimos que es el triunfo del bien sobre el mal? Porque, en primer lugar, en términos cósmicos y bíblicos, las tinieblas no prevalecen jamás contra la luz. Ustedes pueden tener esa esperanza. En términos cósmicos y en términos bíblicos, las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz. Jesús es la luz. En segundo lugar, tenemos que tener esperanza y vemos Apocalipsis como el triunfo del bien sobre el mal, porque el mal es temporal. Es decir, en la eternidad pasada no existía el mal. El mal es temporal, porque el reino de los cielos ha llegado y se ha enfrentado, está en franca confrontación el reino de los cielos con el mal. La prueba de ello es que cada cristiano ha sido transformado de un malhechor a un santo. Eso significa que el reino de los cielos ha llegado. Si bien no triunfa el mal, nunca va a triunfar sobre el bien. Cristo no quedó muerto, no está en su tumba, no podemos hacer un tour para ir a visitar los huesos porque no está en su tumba. Él resucitó. Entonces, el bien, la vida, la esperanza priman sobre el mal. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis. El bien, la vida, la esperanza priman sobre el mal. Y en tercer lugar, el actual orden de sufrimiento e injusticia mundial tiene sus días contados. Cristo es el creador, por tanto, Él es Señor. Él está vivo. Él viene a establecer un orden personal. El ser humano es un ser disgregado, conflictuado. Piensa una cosa, siente otra, hace otra. Es un ser disgregado. Cristo viene a poner orden al ser humano, pero también a la familia, que es dispersa, muchas veces violenta, disgregada. Cristo viene a poner orden a la familia, a hacer familias donde se pueda vivir bien, donde pueda haber gozo, experimentar el estar juntos. Pero también el Cristo viene a poner orden al Estado. Los estados se han convertido en bestias. Hicimos todo este panorama de este primer tema para que entendamos algunos elementos que vamos a mencionar. Y para Juan, no solamente Dionisiano, Nerón y otros gobernantes e imperios son la bestia, sino que la bestia todavía está. ¿En Colombia tenemos bestias? Sí, claro. No es posible que paguemos impuestos para uniformar gente y que nos mate. Eso es bestialidad. ¿Cómo se manejó el COVID? ¿Cómo se manejaron los recursos? La bestia aplasta. Y cuando hay un estado que está aplastando a su gente, para Juan en el Apocalipsis, eso es una bestia, es un poder. El poder en Juan es bestia. El Señor viene a establecer un estado donde podamos vivir como seres humanos con dignidad. En el orden cósmico, el Señor viene a restaurar el orden cósmico. El sol, vamos a disfrutar del sol sin que el sol nos queme, nos cause cáncer en la piel. No, el sol será un disfrute. Las estaciones, si es que habrá estaciones, la luna, disfrutaremos de la restauración del orden cósmico, un orden cósmico perfecto, donde la vida se desarrolle en su máxima expresión. Así que Apocalipsis viene a decirnos esto y viene a traernos esperanza. La iglesia, frente a los poderes humanos, tenemos que reconocer que siempre ha sufrido y va a sufrir.
va a sufrir. Porque el ser humano se jerarquiza, entonces el negro persigue al blanco, el blanco persigue al negro, el hombre a la mujer al hombre, el rico al pobre. En esas dinámicas, el gobernante explota al gobernado. En esas dinámicas históricas de la humanidad, la iglesia va a sufrir porque, según Juan, en el Apocalipsis, la iglesia va a oponerse a eso. No va a participar de eso, pero tampoco se va a esconder. Va a oponerse y eso significa persecución. Vamos a decirlo de otra manera. Si la iglesia no está siendo perseguida en Colombia, tiene que revisar su accionar. Si la iglesia no está siendo perseguida en Estados Unidos y en Latinoamérica y en muchísimos países, es porque no se está oponiendo a nada. Entonces, si la sal deja de salar, no sirve para nada. Tenemos que revisar eso. Y revisar eso implica que Apocalipsis nos desafía a estar dispuestos a sufrir. Y Hechos y los Evangelios nos llaman a eso. Ser cristiano es oponerse a un sistema mundanal, bestial, y eso implica que tenemos que sufrir. Por eso ustedes miran que el libro de Hechos empieza con, por ejemplo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios dotó a la iglesia del poder del Espíritu Santo para que sea mártir. Tenemos que vivir así, unirnos más como congregaciones de fe, preocuparnos más los unos por los otros, por los ministerios, por la oficina de paz, por el centro bíblico, por el Tabor, por el colegio, por los pastores, por los jóvenes. Vivir como una comunidad de fe. Eso es lo que nos desafía Apocalipsis. No es que nos mete miedo a Apocalipsis, sino que nos enseña cómo comportarnos en un mundo que no es nuestro mundo como cristianos. Vamos hacia el cielo, hacia la ciudad eterna, pero en un mundo que sí está listo para perseguirnos porque nos oponemos a sus principios. Y eso va a causar sufrimiento, pero recuerde que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para resistir y para ser testigos. En síntesis, frente a los poderes humanos, la iglesia siempre ha triunfado y triunfará. Y eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Siempre la iglesia ha triunfado frente a los poderes humanos y triunfará. Porque la iglesia no es de origen humano. La iglesia es de origen divino y nadie puede destruir lo divino. Así que ánimo a todos, porque la aurora viene, la esperanza está. Jesús se fue a preparar su casa, su mansión, su ciudad, su barrio, la cuadra, el lugar donde usted va a vivir, el lugar donde todos sus hijos y sus hijas viviremos en plenitud. Pronto nos iremos allá. Y esa es nuestra esperanza de salvación. Así que ánimo y que podamos decir como termina el Apocalipsis: ven, Señor Jesús.